hemos vivido. ¿Por qué? Porque siempre esperábamos la oportunidad en la cual esas trabas, esos impedimentos, esa escasa valorización de lo que nosotros teníamos para ser valorizado de manera más extendida, ocurriera. Y estábamos a la espera durante muchísimo tiempo que eso ocurriera. Y eso fundamentó durante muchos años nuestras posiciones en materia de las rondas internacionales de negociación comercial y plantearon prácticamente lo que es el discurso en términos de inserción internacional del país durante muchísimo tiempo. El problema es que sin que cambiaran mucho las realidades de las políticas comerciales, las realidades proteccionistas de los países que son nuestros principales clientes, usuarios de esa formidable dotación de recursos naturales, ocurrió algo en teoría inesperado para nuestro tradicional pesimismo, y ocurrió que comenzó un proceso de valorización sistemática, persistente y de enorme capacidad transformadora sobre lo que es la estructura productiva y todas las relaciones de producción y todas las relaciones vinculadas a la distribución del ingreso en nuestro país. Ese es un hecho mayor. Es un hecho mayor que esa valorización de las producciones vinculadas a los recursos naturales haya sido además tan generalizada como fue. Y a veces hay una visión reduccionista en Uruguay cuando hablamos de recursos naturales van saliendo varios agrónomos aquí, enseguida nos van a llevar sobre la ganadería, sobre la agricultura, quizás sobre la forestación, pero en Uruguay los recursos naturales, el papel de los recursos naturales va bastante más allá de lo que son las producciones agropecuarias, en la silvicultura, la ganadería, la agricultura, la lechería. Los recursos, entonces, el turismo en Uruguay es intensivo en recursos naturales. Así es nuestra estructura productiva. Y la logística, lo que llamamos logística en Uruguay, las principales ventajas de nuestra industria logística, de nuestras industrias logísticas, están vinculadas a nuestra geografía y vinculadas, por tanto, a nuestra ubicación geográfica, que es parte del alcance de los recursos naturales que tenemos para defendernos. ¿Y qué es lo que ocurre en el momento que de alguna manera se inicia el proceso de valorización de esos recursos abundantes? Ocurre algo que yo creo, y lo quiero compartir con ustedes, yo creo que es una suerte de sorpresa para el conjunto de quienes analizaban la economía uruguaya y quienes además plantearon distintas hipótesis históricamente acerca de cuál era el verdadero papel de los recursos naturales. Ocurrió que ese sector fue capaz de aprovechar de la prosperidad y cambiar completamente, en primer lugar, la realidad tecnológica productiva, como probablemente algunos podían dudar de que fuera a ocurrir. La respuesta ante el cambio de escenario fue una respuesta de cambios de conducta que verdaderamente refleja un aprovechamiento real y una lectura real de en qué consistían las señales que se estaban planteando y de qué manera ellas ofrecían una gran oportunidad para la transformación. Y la transformación es inducida y amplificada por el proceso de inversión y el proceso de mejoras en la productividad, la innovación y, lo que es más importante, todo esto ocurre en un escenario en el cual las mejoras ocurridas en ese sector competitivo duro conviven con beneficios generalizados y una prosperidad generalizada en el conjunto de la economía. O sea, que no caímos en una lógica de enclave. No fue un progreso que es apropiado específica y únicamente por quienes están localizados en esas actividades beneficiadas. Es más, nosotros sabemos, hay estudios realizados por colegas y algunos bien ratificados por trabajo que se hicieron acá en CIMPE, de que cuando uno analiza la capacidad de inducir repercusiones positivas sobre el conjunto de la economía, las repercusiones directas e indirectas que tiene el progreso de distintos sectores productivos, la sorpresa más importante es que ese sector no solo fue capaz de liderar, sino que era el que tenía más capacidad de generar repercusiones directas e indirectas sobre el conjunto de la economía. Y vaya se introdujo transformaciones relevantes, no solo en las lógicas productivas de las empresas del sector, sino en todo lo que es el sistema de producción, distribución, servicios conexos y enlace
de esa parte de la economía con otros ámbitos de nuestra economía. Ese proceso de transformación ocurre además de una forma muy curiosa y vinculado, quiero vincular este tema, a aspectos distributivos. Naturalmente, cualquiera podía ser escéptico en nuestro país de que fuera posible enfrentar ese proceso de valorización de esos recursos, de esas producciones como factor motor, en buena medida, de parte de la dinámica económica, y que eso ocurriera en condiciones de mejoras sistemáticas en la distribución del ingreso. Porque la presunción natural, ¿cuál era? Y cualquier economista podría decirlo. La propiedad de los factores de producción está sesgada, en el caso de los factores que se usan intensivamente en estas producciones, hacia un sesgo regresivo. Esa es la imagen inicial. Eso no ocurrió. Y no ocurrió, primero, porque quizás las transformaciones productivas eran de tal alcance que involucraban tantos más sectores y tantos más actores que nos alejaban de la lógica de enclave, en primer lugar, y porque las políticas públicas importan lo que ellas hacen y la forma en que ellas ayudan o contribuyen a que los resultados de la producción puedan ser atenuados, modificados o incluso reorientados en términos de la distribución final del ingreso. Nosotros hemos asistido a un proceso de prosperidad económica y compatibilidad de esa prosperidad económica con que ella es liderada en el sector competitivo y no genera otros que efectos distributivos positivos y que están siendo de una magnitud y de una entidad absolutamente formidable. Creo que esto ayuda a revisar algunas de las ideas que teníamos acerca y la visión que teníamos acerca del peligro que tenía para nosotros el día que ocurriera la valorización de esos recursos. Claramente además ocurrió algo suplementario en todo esto, y me acerco a aspectos que tienen que ver con la innovación. Estos cambios ocurridos en este conjunto de actividades productivas nos mueven hacia niveles de eficiencia y de mejoras de productividad y de niveles de adopción de tecnologías que en muchos casos nos colocan casi en las fronteras tecnológicas disponibles. Por supuesto que las fronteras tecnológicas disponibles están definidas, son dinámicas, y no se puede decir en un momento del tiempo esta es la frontera y este es el máximo nivel al que se puede alcanzar. Pero es muy claro que las mejoras productivas hicieron que en muchos de los sectores, en muchas de las áreas de negocios, en muchas de las actividades beneficiadas por estos shocks favorables internacionales, se indujeran procesos de adaptación tecnológica que colocan a nuestras producciones en niveles de competitividad y en niveles de adopción tecnológica que ya no tienen aquellas distancias que marcaban una vieja idea de que todo lo que estaba vinculado a los recursos naturales necesariamente era atraso tecnológico, necesariamente estaba marginado de los procesos de modernización y marginado de los procesos de cambio, por tanto, estructural. Si eran un cambio de algún modo de poca capacidad de transformación integral o de ayudar a la transformación integral de la estructura productiva y de la sociedad. Y también, para vincularlo a los temas vinculados a la formación de recursos humanos, esta dinámica productiva en los sectores intensivos en recursos naturales, provocó probablemente la mayor absorción de recursos humanos calificados en el sector competitivo que conoce la historia de nuestra economía. La mayor, la más importante probablemente. Los niveles actuales de vinculación de profesionales de diversas áreas y de recursos altamente calificados a tareas específicamente orientadas a sus habilidades, sus capacidades y sus destrezas, nunca tuvo tanta empatía, tanta correlación como tiene el día. Entonces, obsérvese, la primera idea que trataba de transmitir es: ha habido un conjunto de cambios que ocurrieron en una parte de la producción que convivieron con una trayectoria distributiva, aceptémosle, difícil de reconocer a priori, dadas las características del impulso o de uno de los impulsos que lo estaba causando, y en tercer lugar los vínculos de estos con los procesos de modernización, cambio tecnológico
mejoras de productividad y la vinculación directa de estos procesos con lo que podríamos llamar los requerimientos de recursos humanos altamente calificados en el país. El segundo elemento importante es que este proceso, ustedes lo podrán algunos ver tan solo como una simple réplica de lo anterior, yo creo que no es una simple réplica de lo anterior, convivió con una sistemática mejora en la capacidad competitiva generalizada de las empresas en el país. Hemos asistido en estos últimos años a un proceso de internacionalización competitiva sin precedentes en la historia del país en cuanto al número de empresas, los sectores y las actividades que están internacionalizadas. No hubo un sesgo marcado y distorsionador de la estructura productiva por ese shock externo favorable que provoca las repercusiones que mencionaba anteriormente, sino que se desata un proceso de inversión generalizada en el sector competitivo o sectores de apoyo al sector competitivo que empiezan a convertir la realidad económica uruguaya en fortalezas microeconómicas adicionales y que van perfilando condiciones de inserción internacional de actividades no intensivas a recursos naturales que empiezan a tener una enorme significación desde el punto de vista económico. Ni que hablar de lo que ocurre en el terreno de los servicios. Ni que hablar de lo que ocurre en el terreno de los servicios. Uruguay es el país que tiene mayor grado de apertura y mayor predisposición a exportar en el sector servicios de toda América Latina. Hoy 1/3 de nuestras exportaciones son exportaciones de servicios. Y exportaciones de servicios en sectores que se han transformado enormemente en el mismo periodo en el que nos vimos beneficiados por circunstancias de forma favorable vinculadas a los sectores intensivos en recursos naturales de base agropecuaria. Claramente, si uno analiza la información de los proyectos promovidos y ejecutados de inversión al amparo de la Ley de Promoción de Inversiones, vamos a encontrar un magnífico sesgo hacia el fortalecimiento de inversiones en áreas y sectores competitivos de la economía. No sé, el proceso de inversión fue formidablemente importante y cambió de manera muy fundamental la estructura tecnológica de una enorme red de empresas que abarcan en particular al sector servicios. Y ese sector servicios fue un nuevo impulsor de las demandas de recursos humanos más calificados. Nuevamente, porque la visión reduccionista que hacía o decía que la inserción externa y competitiva del sector de servicios se hacía a costa de tener que aceptar menores niveles de calificación de mano de obra, peores remuneraciones, peores condiciones laborales, eso quedó echado por tierra, absolutamente echado por tierra. Estos sectores ofrecieron, sobre todo a gente muy joven, oportunidades laborales y condiciones de inserción laboral para una parte de la población que no mucho tiempo antes tenía como opción o estar mal ocupado o emigrar. Porque la subocupación y estar mal ocupado yo interpreto que es esencialmente lo mismo. Una subocupado es alguien que está ocupado en algo en lo que estaría en condiciones de estar mejor remunerado y más adaptado a sus calificaciones. Y el problema es que la dinámica de otra parte de la economía, con inserción competitiva a nivel internacional y regional, le ofreció oportunidades a un conjunto de gente en el que no había oportunidades, o si las había, eran en condiciones verdaderamente peor remuneradas y en peores condiciones laborales que las que se tenían tan solo un tiempo